La paz del Señor. Muy buenos días, queridísima alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte, de verdad, en este domingo, Día del Señor. Domingo 33 del tiempo ordinario en el ciclo A. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. El Evangelio de hoy tiene unas enseñanzas hermosísimas que me gustaría subrayar mucho. Vamos a escucharlo con mucha atención. Permite a la palabra del Señor hablarte a lo más profundo del corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo
y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este es el precioso e interesantísimo Evangelio de hoy. A mí me parece que hay bastante que explicar en este Evangelio. A ver, escuchando este Evangelio, no es difícil que uno se haga una idea de un Dios que es exigente y que no es fácil enfrentarse a Él cuando uno sea juzgado por Dios. Que el juicio de Dios es una situación difícil de afrontar. Porque Jesús nos presenta a un Señor exigente. A aquel hombre que el talento que había recibido lo había guardado bajo tierra, el Señor le reprende con duras palabras. Le dice: eres un siervo negligente y holgazán. Duras palabras. Luego, una dura decisión. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Luego otra vez palabras duras. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y luego al final, las palabras más duras de todas. Y a ese siervo inútil, le llama siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Claro, entonces ante esta parábola de Jesús no es difícil
formarse la idea de un Dios exigente, que pasar el juicio ante Él es un mal trago, una cosa bien difícil. Bien, esto es así. Dios es un Dios exigente y el juicio nuestro será un mal trago, será un momento bien difícil. Pues esto hay que matizarlo bastante. Porque si nosotros queremos entender bien la enseñanza de Jesús, para entenderla bien, uno tiene que mirar el conjunto de toda la vida de Jesús y de toda la enseñanza de Jesús. Y no puedes tomar unas palabras de Jesús y extraerlas del conjunto y quedarte solo con esas palabras. Porque entonces no entenderás bien la enseñanza de Jesús, sino que cada parte, cada palabra de Jesús, tienes que entenderla atendiendo a todo el conjunto de las palabras y de la vida de Jesús, no solo de sus palabras, sino de su vida, de cómo se comportó, de lo que hizo. Entonces, si tú estas palabras las miras en todo el contexto, ¿cómo era Jesús con la gente? Jesús era enormemente paciente y bondadoso con las personas. Pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque si Jesús es la imagen perfecta del Padre, y Jesús era enormemente paciente y bondadoso con las personas, entonces no podemos deducir que Dios Padre no es paciente y bondadoso, sino que Dios Padre es como Jesús, porque Jesús es la perfecta imagen del Padre. Y me puedes decir, sí, pero con los fariseos no era paciente y bondadoso. Mira la última palabra de Jesús con respecto a los fariseos y escribas. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, después de todo lo que habló con ellos, cuando tuvo que decir una palabra final, un veredicto final, fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, querida alma contemplativa, no te puedes formar la imagen de un Dios exigente, que es un mal trago verse cara a cara con Él. Más bien, la verdadera imagen de Dios es la de un Dios inmensamente paciente, bondadoso y misericordioso. Eso sí, tampoco te puedes ir al otro extremo. Con Dios vale todo. Da igual lo que hagas, te puedes portar como quieras porque Él es bueno y perdona todo. No te vayas a ese extremo. Pero fórmate la verdadera imagen de Dios, en la cual, siendo verdadero que Él es justo y que el pecado tiene sus consecuencias,
es más fuerte en Dios su bondad y su misericordia que su justicia. Y esto tengo interés en explicártelo, querida alma contemplativa, porque muchas veces en nuestro camino espiritual vamos más despacio por un cierto miedo que tenemos a Dios. No terminamos de librarnos del todo de tenerle un poco de miedo. Y esto nos ralentiza en nuestra vida espiritual. Me gustaría ahora leer un texto de Santa Teresa del Niño Jesús que a mí me parece que describe muy bien cómo tenemos que mirar a Dios, cómo tenemos que pensar de Dios. Está en el final del manuscrito C, 36V. Historia de un alma, final del manuscrito C, 36V. Dado que Jesús ascendió al cielo, yo solo puedo seguirle siguiendo las huellas que él dejó. Pero, qué luminosas y perfumadas son esas huellas. Solo tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr. No me abalanzo al primer puesto, sino al último. En vez de adelantarme con el fariseo, repito, llena de confianza, la humilde oración del publicano. Pero, sobre todo, imito la conducta de la Magdalena. Su asombrosa, o mejor dicho, su amorosa audacia que cautiva el corazón de Jesús, seduce al mío. Fíjate lo que dice Santa Teresita. La audacia de María Magdalena, es decir, su confianza en Jesús, cautiva el corazón de Jesús. Sí, continúa Santa Teresita, sí, estoy segura de que, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en los brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelve a él. Este es el camino. Esta es la confianza que tenemos que tener, querida alma contemplativa. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.